Hombre es abandonado por su esposa embarazada meses antes de tener a su hija. 25 años después, una joven médica le salva la vida. Cuando se dio cuenta quién era la médica, sucedió algo increíble. Era una fría mañana de diciembre, cuando el mundo de Pablo se derrumbó. Aún recuerda vívidamente los detalles de aquel fatídico día, grabados a fuego en su memoria. Se despertó solo en la cama, lo cual no era extraño últimamente, ya que los malestares del embarazo impedían a su esposa Elena tener buenas noches de descanso. Pablo se levantó y fue a la cocina esperando verla preparando el desayuno como todas las mañanas, pero se sorprendió al no encontrarla allí. Supuso que estaría en el baño, así que se preparó una taza de café y se sentó a leer el periódico mientras la esperaba, pero Elena no aparecía. Terminó su café con una extraña sensación en el pecho. Elena solía avisarle cuando salía temprano por alguna cita médica o diligencia. Caminó hacia la habitación y vio que la cama estaba tendida y ordenada, sin ningún rastro de que hubiera dormido allí. Algo no estaba bien. Recorrió toda la casa llamándola, pero estaba vacía. Su bolso y abrigo no estaban colgados donde siempre. Comenzó a sentir pánico. Su corazón se aceleró con una horrible sensación de ansiedad, oprimiéndole el pecho. Tomó el teléfono con manos temblorosas y llamó a todos los familiares y amigos de ambos, pero nadie sabía de ella. Elena había desaparecido. Desesperado, Pablo salió corriendo a buscarla por los alrededores, temiendo que pudiera haber sufrido algún accidente estando embarazada de 6 meses. Buscó y gritó su nombre por horas. Fue al hospital a verificar que no hubiera ingresado a la emergencia, pero fue en vano. No había ni rastro de su amada esposa, que parecía se la hubiera tragado la tierra. Al caer la noche, agotado y abatido, se vio forzado a volver a casa y enfrentar la cruda realidad. Elena se había ido y él no tenía ni idea de por qué. Se negaba a creerlo. Su matrimonio no pasaba por el mejor momento, pero jamás imaginó que ella fuera capaz de abandonarlo, y menos esperando un hijo suyo. Los siguientes días fueron una absoluta pesadilla para Pablo. La policía no le tomó en serio al insinuar que una mujer embarazada tenía derecho a irse por unos días para pensar si quería seguir casada. Sus desesperados intentos por localizarla fueron en vano. Nadie conocía su paradero y comenzó a temer que jamás volvería a verla. ¿Cómo pudo hacerme esto?, se preguntaba Pablo hora tras hora, ardiendo en tristeza y confusión. Llevaban 5 años de matrimonio con sus idas y venidas como toda pareja, pero él creyó que su amor y su bebé en camino los unirían para siempre. No concebía vivir sin ella, su pelirroja de ojos verdes y sonrisa inocente que aún veía al despertarse cada mañana. Su pena se tornó ira, ira se volvió resignación, hasta que poco a poco el tiempo pasó y la herida quedó allí, latente, subyacente al resto de su existencia. Se concentró en trabajar para olvidarse de su dolor, reconstruyó su vida lo mejor posible. Pero en el fondo Elena se había llevado su corazón con ella y nada volvió a ser lo mismo. Durante mucho tiempo, Pablo guardó la fantasiosa esperanza de que un día Elena volvería arrepentida a sus brazos con su hijo en brazos, explicándole que había tenido una crisis existencial pasajera o un problema del que no pudo hablarle, pero ya todo estaba bien. Quería creer que no lo abandonaría así sin más, pero Elena nunca regresó. Ni una carta, ni una llamada, nada. El tiempo siguió pasando hasta volverse décadas de soledad, y a veces Pablo todavía despertaba con la vaga sensación de que ella estaría en la cocina, sirviéndole el desayuno con una sonrisa. Pero el lugar en la mesa frente a él siempre estaba vacío. 25 años después de aquel fatídico día, Pablo tenía 45 años, y la vida lo había vuelto un hombre solitario y melancólico. Trabajaba exitosamente como contable, pero en casa no lo esperaba nadie. Tuvo algunas relaciones casuales, pero nadie ocupó el lugar de su primer y eterno amor. Su ilusión de formar una familia, de ser padre, se esfumaron cuando Elena cruzó esa puerta llevándose su corazón. Ya no quedaban muchas esperanzas de volver a amar. Hasta que un día, producto del estrés y los excesos laborales, el cuerpo de Pablo le envió una grave alerta. Comenzó a sentir fuertes dolores en el pecho que le dejaban sin aire. Preocupado, decidió ir al médico a hacerse unos chequeos temiendo lo peor. Ese día, luego de varios análisis de rutina, su joven doctora de cabellera pelirroja y luminosos ojos verdes le informó con semblante serio que necesitaba una cirugía de urgencia,
o sufriría un infarto en pocos días. Pablo sintió que el suelo se abría a sus pies. No podía tener tan mala suerte. Pero así era. Lo curioso era que esa doctora, la doctora Ana Torres, tenía un increíble parecido con su amada Elena. Al principio pensó que era solo su mente jugándole una mala pasada, proyectando el fantasma de ese viejo amor perdido. Pero mientras más la miraba, más similitudes notaba en sus gestos, su sonrisa amable, ese hoyuelo en la mejilla. Era idéntica a Elena. Menos el apellido, claro, sería solo coincidencia. En ese momento Pablo no tuvo cabeza para pensar al respecto. Su vida estaba en juego si no se operaba pronto, pero no podía sacarse de la mente ese misterioso parecido con su gran amor del pasado. Una duda comenzó a crecer en su pecho, una remota e imposible sospecha. Luego del impacto inicial, Pablo decidió no mencionarle nada a la doctora Ana sobre su increíble parecido con Elena, su amor perdido de juventud. Pensó que tal vez estaba sugestionado por la situación límite de su salud y viendo fantasmas donde no los había. Además, Ana parecía tener prisa por programar la cirugía cardiovascular que Pablo necesitaba con urgencia, así que no era momento para distraerla con locas especulaciones. La cirugía transcurrió sin complicaciones. Pablo estaba agradecido de haber acudido a aquellos chequeos de rutina justo a tiempo. Gracias al ojo clínico y pericia de la doctora Ana Torres, le había salvado la vida. Durante su recuperación los días siguientes, no podía evitar analizar una y otra vez el asombroso parecido de Ana con su amada Elena. ¿Sería posible que fuera su hija?, se preguntaba febrilmente. Luego de ser dado de alta, Pablo decidió investigar por su cuenta quién era realmente la doctora Ana Torres. Contrató a un detective privado para que averiguara todos los detalles de su vida: fecha y lugar de nacimiento, registro de adopción si lo hubiera, nombre de sus padres adoptivos, escuelas estudiadas, cualquier pista que pudiera confirmar o descartar su loca sospecha de parentesco. Al cabo de algunas semanas, el detective le entregó un archivo con toda la información recabada. Para sorpresa de Pablo, allí se revelaba que Ana Torres había sido adoptada siendo una bebé recién nacida, y las fechas coincidían perfectamente con la desaparición y embarazo de Elena años atrás. También los registros médicos que logró conseguir el investigador mostraban que Ana había nacido con un lunar en la espalda, idéntico al de Elena. Era la primera prueba contundente de que tal vez, solo tal vez, Ana podía ser su hija extraviada. Pablo se debatía fervientemente sobre si debía o no comentarle a Ana las sospechas sobre su posible parentesco. ¿Se ganaría su cariño al compartir ese secreto o pensaría que estaba loco y nunca más querría verlo? Si ella era su hija, entendería que él no la abandonó voluntariamente, sino que su madre desapareció. Demasiadas preguntas sin respuesta rondaban su mente, quitándole el sueño. Finalmente, decidió esperar para juntar más pruebas antes de hacer o decir nada. Mientras tanto, comenzó a frecuentar la clínica donde Ana trabajaba bajo cualquier pretexto. Una receta más de medicamentos, resultados de algún análisis, control de presión, lo que fuera con tal de verla más seguido y averiguar más sobre ella y sus padres adoptivos. En esas conversaciones descubrió, para su sorpresa, que Ana había perdido contacto con su familia adoptiva pocos años después de graduarse de medicina. Al parecer tuvieron una pelea muy fuerte y no volvieron a hablarse. Ana prefirió no entrar en detalles, pero se notaba en su mirada una gran tristeza y soledad al recordarlo. A veces siento como si ni siquiera sé quién soy en realidad, como si me faltara una parte de mi historia, le confesó Ana una tarde, mientras tomaban un café en la cafetería de la clínica después del chequeo mensual de Pablo. Esas palabras calaron hondo en él, que había vivido atormentado todos esos años por no saber nada de la hija que perdió. Tal vez el destino estaba interviniendo para reunirlos. Con gran nerviosismo, Pablo se atrevió ese día a hacerle una pregunta crucial, mirándola fijamente a los ojos. Ana, ¿alguna vez te has hecho un examen de ADN o has intentado ubicar a tus padres biológicos? Ana parpadeó sorprendida. No esperaba algo así. Luego de pensarlo un momento respondió: la verdad es que no lo he intentado. Mis padres adoptivos me decían que mi madre biológica había sido una joven estudiante que murió en el parto, así que nunca se me ocurrió buscar más allá de esa historia, aunque a veces fantaseo con que mi padre podría estar vivo en algún lugar, sin saber siquiera de mi existencia. No lo sé, tonterías mías,
concluyó encogiéndose de hombros con una sonrisa melancólica. El corazón de Pablo se aceleró al escucharla. Tenía que ser ella. Todo coincidía. Si Ana estaba abierta a la posibilidad de encontrar a su padre biológico, no podía perder un minuto más sin revelarle la verdad. Ana, lo que vas a escuchar ahora te sonará una locura, pero necesito que me escuches hasta el final antes de juzgarme. Estoy convencido después de investigar tu pasado de que yo soy tu padre biológico. Tu madre era Elena, mi novia de juventud que me abandonó estando embarazada y desapareció para siempre. No tienes idea del tormento que viví todos estos años preguntándome qué fue de ti, y ahora el destino te ha puesto frente a mí para poder recuperarte. Sé que es difícil de creer, pero... Antes de que Pablo pudiera terminar su discurso, Ana se levantó abruptamente de la silla, con los ojos desorbitados por la impresión. «Esto no puede estar pasando, usted está loco», exclamó temblando, al borde de las lágrimas, y sin decir una palabra más, salió corriendo de la cafetería tan rápido como sus piernas se lo permitían, dejando a Pablo con el corazón destrozado. Luego de la desastrosa revelación en la cafetería de la clínica donde Ana salió huyendo, Pablo se sumergió en un abismo de tristeza y arrepentimiento. Se sentía como un completo idiota por haber soltado de golpe semejante bomba sobre la joven doctora, sin ninguna consideración sobre lo perturbador que podía resultar para ella. Los siguientes días fueron un calvario. Pablo no salía de su casa sino para ir al trabajo como un autómata, invadido por la angustia y la zozobra. Y si con su imprudencia hubiera perdido para siempre la oportunidad de acercarse a su posible hija. A estas alturas, Ana seguramente pensaba que estaba demente y nunca querría volver a verlo. Tenía que encontrar la forma de disculparse, de explicarle las cosas con calma. Pero ella lo evadía a toda costa. Pablo le envió varios mensajes que fueron ignorados, y todas las veces que fue personalmente a la clínica, le informaron que la doctora Torres había salido o estaba ocupada en una cirugía. Evidentemente instruyeron al personal de seguridad de no dejarlo pasar bajo ninguna circunstancia. Al cuarto intento fallido, Pablo cometió el grave error de intentar colarse a la fuerza a su consultorio, lo cual le valió que lo sacaran casi a rastras de la clínica, entre dos fornidos guardias, mientras Ana observaba la escena oculta detrás de una esquina, negando levemente con la cabeza. Derrotado, Pablo se rindió en su empeño de contactarla y cayó en un estado de profunda depresión. Apenas comía, pasaba las noches en vela atormentándose con recuerdos del rostro espantado de Ana cuando le soltó la noticia de que él era su padre. ¿En qué momento se le había ocurrido semejante atrocidad?, se reprochaba una y otra vez. Así pasaron varias largas semanas en las que Pablo se sumergió en el trabajo para tratar de mitigar sus demonios internos y su culpa por haberlo arruinado todo con Ana. Hasta que una mañana recibió una llamada completamente inesperada, pero que cambiaría el curso de los acontecimientos. ¿Hablo con el señor Pablo Rivera?, preguntó una voz de mujer al otro lado de la línea. Sí, soy yo. ¿Quién lo busca?, respondió Pablo intrigado. Le habla Claudia Morales, enfermera de la Clínica Santa Teresa. Lamento informarle que la doctora Ana Torres sufrió un grave accidente de tránsito esta madrugada y fue ingresada aquí en estado crítico. Encontramos su número como contacto de emergencia en los registros de la doctora. Necesitamos que venga cuanto antes. Su situación es delicada. A Pablo se le heló la sangre al escuchar esas palabras. No podía perder a Ana justo ahora, no de esta forma. Presa del pánico, manejó como un loco hasta la Clínica Santa Teresa, rogando en su interior que Ana resistiera, que no la arrancaran así de su lado luego de haberla encontrado milagrosamente después de tantos años. Al llegar, lo guiaron rápidamente a la sala de espera de cuidados intensivos. Allí le informaron que Ana había sufrido politraumatismos por el violento choque, tenía varias costillas rotas, trauma severo en la cabeza que le provocó inflamación cerebral, y su pierna estaba fracturada en 3 partes. Los médicos estaban haciendo todo a su alcance, pero su estado era reservado. El próximo día sería crítico para determinar si lograba salir adelante. Pablo se derrumbó en una silla, se llevó las manos al rostro y rompió en llanto desconsolado. No podían arrebatarle así la oportunidad de luchar por el cariño de su hija. Imploró en silencio por su recuperación, suplicó al destino que le concediera un milagro. Si Ana lograba sobrevivir, él dedicaría el resto de su vida a procurar su felicidad.
a sanar todas las heridas emocionales que su abandono involuntario pudieron causarle de pequeña al quedar huérfana de madre y padre. Los siguientes días mantuvo una vigilia angustiante junto a la cama de Ana en cuidados intensivos, solo abandonando la habitación cuando las enfermeras prácticamente tenían que obligarlo a ir a su casa para asearse y cambiarse de ropa. El resto del tiempo lo pasaba observando el delicado y magullado rostro de Ana, implorando en silencio alguna señal de mejoría mientras las máquinas a su alrededor emitían pitidos y zumbidos. Cuando Ana finalmente logró superar la crisis y fue transferida fuera de peligro a una habitación normal para completar su recuperación, Pablo sintió que el alma le regresaba al cuerpo. Los médicos informaron que, si bien por la gravedad de sus lesiones debería guardar reposo al menos 6 meses, se esperaba que con terapias pudiera recobrar completamente la movilidad. Ana permaneció sedada los primeros días para manejar el dolor de sus múltiples fracturas. Pablo aprovechó esos momentos para hablarle mientras dormía. Con lágrimas en los ojos le pidió perdón por haber irrumpido así en su vida con una noticia tan chocante sobre su parentesco. Le hizo la promesa solemne de que si le daba una oportunidad de demostrarle su cariño, él se encargaría de cuidarla el resto de sus días para resarcir esos 25 años de ausencia forzada. Finalmente, Ana comenzó a mostrar signos de mejoría. Sus signos vitales se normalizaron. Las lesiones cerebrales no habían dejado secuelas neurológicas y después de algunos días pudieron retirarle la sedación. Pablo estaba esperanzado de poder tener una conversación consciente con ella, pero Ana seguía sin pronunciar palabra en su presencia, evitando el contacto visual. Hasta que una tarde, mientras leía distraídamente una revista médica sentado junto a su cama en la habitación silenciosa, Pablo escuchó de pronto un débil murmullo. «Es cierto, usted es mi padre». Sobresaltado levantó la vista para encontrarse finalmente con la mirada de Ana posada en él. En sus grandes ojos verdes bailaban un centenar de emociones, desde incertidumbre y anhelo hasta ansiedad y temor. Pablo dejó la revista de lado y muy lentamente, para no abrumarla, se acercó más para tomar su pequeña y delicada mano entre las suyas. «Sí, mi amor, soy tu padre», le confirmó con la voz teñida de emoción contenida. «Lamento tantísimo que tuvieras que crecer sin mí. Daría cualquier cosa por recuperar ese tiempo perdido. Pero ahora que te encontré no pienso volver a separarme de ti». Ana escuchaba en completo silencio, mientras gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas. Tenía una expresión casi infantil, vulnerable. Pablo sintió que se le partía el alma al imaginar todo el sufrimiento que debió padecer creciendo en hogares adoptivos sin lograr encajar, sin entender ese vacío interno que las personas abandonadas suelen llevar dentro. Fueron muchos años muy duros», confesó Ana con un hilo de voz. «Me costó mucho confiar en la gente o encariñarme porque todos me terminaban dejando. Creí que nadie me querría nunca, que estaba rota». Pablo ya no pudo aguantar más y rompió en llanto desconsolado al escucharla. Tomó a Ana entre sus brazos con infinita delicadeza para no lastimarla y lloró sobre su hombro, implorándole perdón una y otra vez por no haber estado con ella para protegerla y hacerla sentir amada. Le relató entonces la historia completa, sin omitir nada. El fugaz y tempestuoso romance con Elena, sus planes frustrados de formar una familia, cómo ella lo abandonó estando embarazada y su búsqueda desesperada cuando desapareció sin explicación. Le juró que jamás se enteró de su nacimiento, que si hubiera sabido de su existencia, la habría buscado por cielo y tierra. Ana escuchaba en sollozante silencio. Asimilar toda esa información la sobrepasaba, pero, en el fondo de su alma, siempre supo que había algo misterioso sobre sus orígenes. Y ver la genuina angustia de Pablo al suplicarle una oportunidad de ser su padre, fue desmoronando todos sus muros internos. Quería y necesitaba creer que al menos uno de sus progenitores no la había abandonado intencionalmente. «Está bien, papá», susurró tímidamente cuando Pablo terminó su relato, y una débil sonrisa asomó entre sus lágrimas. «Te creo. Solo necesitaré algo de tiempo para procesarlo todo. Ha sido mucho por hoy, pero me alegra al fin saber la verdad sobre mí y encontrar a mi única familia». Pablo besó la mano de Ana con infinita ternura, las lágrimas bañando sus mejillas.
Era el momento más feliz y emocional que había vivido en décadas. La vida le había devuelto el regalo más precioso, su pequeña y amada hija perdida, y esta vez no la dejaría ir por nada del mundo. Luego de la conmovedora escena de reconocimiento entre Pablo y su hija Ana en el hospital, tomó un tiempo para que ambos pudieran asimilar el enorme cambio en sus vidas con la recién descubierta relación paterno-filial. Si bien quedaban muchas preguntas sin resolver sobre el paradero de Elena, la madre de Ana y exesposa de Pablo, él decidió enfocarse en el presente y recuperar el tiempo perdido con su pequeña. Los meses de larga recuperación de Ana en la clínica, luego del accidente que casi acaba con su vida, resultaron ser un periodo de conexión muy especial y curativo para ambos. Pablo la visitaba todos los días sin falta. Le leía sus novelas favoritas para entretenerla. Veían películas juntos e iban conociéndose poco a poco, compensando de alguna manera esas 2 décadas y media separados. Cuando Ana fue dada de alta al fin, utilizando una silla de ruedas por su pierna aún inmovilizada y bastón para las costillas en proceso de soldar, Pablo la llevó a vivir consigo sin dudarlo un momento, colmándola de atenciones y comodidades para su estadía. Él había conseguido una licencia temporal en su trabajo para dedicarse por completo a cuidar de su salud y bienestar. Por primera vez en años, Ana se sentía genuinamente protegida y amada incondicionalmente. A medida que los días pasaban juntos bajo el mismo techo, cualquier resquemor o duda sobre los reales motivos de Pablo para buscarla, luego de tanto tiempo se fueron diluyendo hasta desaparecer. Él le había devuelto la sensación de hogar que nunca experimentó de pequeña, saltando de un orfanato a otro. Así, cuando Ana estuvo casi restablecida físicamente pasados los 6 meses, y le comunicó tímidamente a su padre que ya podía volver a su antiguo apartamento pues no quería seguir siendo una molestia, Pablo la sorprendió con una propuesta que la dejó emocionada hasta las lágrimas. «¿Y quién dijo que pienso dejarte ir a ningún lado, jovencita?», le dijo con una gran sonrisa tomándola de las manos con dulzura. «A no ser que tú ya no soportes la presencia de este viejo gruñón, pero yo esperaba que consideraras seguir viviendo aquí, conmigo. Incluso podríamos buscar una casa más grande, empezar de cero, los 2 juntos, como la familia que debimos ser desde el principio. ¿Qué me dices?». Ana solo pudo asentir fervientemente, con una mezcla de risa y llanto, abrazando a su padre en medio de sollozos de alegría. Las dudas habían quedado totalmente disipadas. Sabía que a su lado tendría el hogar que siempre añoró. Así fue como unas semanas después, Pablo y Ana se mudaron a una hermosa casa en las afueras de la ciudad, con un enorme jardín y vistas a las montañas. Fue un verdadero proceso de reconstrucción, no solo de un techo en común, sino de recuerdos, confianza y apoyo mutuo. Cada uno tenía un ala privada para sus habitaciones y pertenencias personales, pero los espacios comunes como cocina, sala y comedor los compartían encantados, retomando el tiempo perdido. Incluso adoptaron a una mezcla de labrador llamada Lola, que rápidamente se convirtió en la fiel compañera de juegos y mimos. Con los meses, sin embargo, Ana notó que su padre a veces se quedaba pensativo y cabizbajo cuando creía que ella no lo veía. Hasta que una noche, luego de una cena particularmente silenciosa, Ana decidió preguntarle qué le sucedía. «Nada, mi amor, no es nada. Solo tonterías mías», trató de quitarle importancia a Pablo, pero tras la mirada insistente de Ana terminó por sincerarse. «A veces la idea de tu madre me asalta, imaginando dónde puede estar si nos buscó alguna vez. Me gustaría al menos saber qué pasó, tener un cierre. Pero no quiero agobiarte con mis cosas. Esto es sobre reconstruir nuestro vínculo». «Papi, no tienes que protegerme», le dijo Ana dulcemente tomando sus manos. «Yo también pienso a veces en mamá. Tengo más preguntas que respuestas. ¿Y si la buscáramos juntos? Contratemos un investigador y veamos qué averiguamos». La idea entusiasmó a Pablo y se pusieron manos a la obra de inmediato. Gracias a los registros médicos de la época del parto de Ana y otras pistas, lograron dar con la clínica privada a las afueras de la ciudad, donde una mujer llamada Elena Ramos dio a luz una niña prematura para luego desaparecer. Lamentablemente no conservaban mucho más dato, el personal había cambiado en las décadas transcurridas y nadie recordaba el caso, pero al menos ya tenían una pista concreta del último paradero de Elena. Tal vez alguien de los alrededores recordara algo, así que padre e hija viajaron juntos al pueblo donde estaba la clínica, hicieron preguntas,
Mostraron una vieja foto de Elena que Pablo atesoraba y dieron finalmente con la humilde casa de una anciana partera que atendió el parto hacía 25 años. La amable señora no tenía registros de aquella madrugada de tormenta en que una joven pelirroja de ojos asustados llegó sola en pleno trabajo de parto. Pero en cuanto vio la imagen de Elena, su memoria se iluminó. «¡Ay, cómo olvidar ese rostro!», exclamó la anciana. Era casi una niña, delgada y pálida. Apenas podía hablar de los nervios y el dolor. Me suplicó que ocultara su identidad, que nadie debía saber que estuvo aquí o su familia la repudiaría. Me dio mucha pena, parecía tan sola. Ana y Pablo escuchaban conteniendo el aliento. Al fin, una testigo presencial de los últimos momentos de Elena. La partera continuó esforzándose por recordar más detalles que pudieran servir. Era de noche cuando nació la pequeña, menudita pero fuerte, con buenos pulmones, dijo sonriendo con añoranza. La pobre madre se desmayó luego del parto. Cuando desperté a la mañana siguiente ya no estaban. Solo encontré una nota de agradecimiento y dinero debajo de la puerta. Siempre pensé que había huido de algún novio abusivo o de su estricta familia. Nunca imaginé que tuviera un esposo buscándola desesperado del otro lado del país. Pablo no pudo evitar derramar algunas lágrimas ante la mención de aquella dramática escena. Si tan solo hubiera sabido dónde buscar en ese momento, tanto sufrimiento se habría evitado. Ana le tomó la mano con cariño para consolarlo. Luego de agradecer profundamente a la anciana partera por su ayuda, padre e hija regresaron a casa con grandes interrogantes aún. ¿Logró sobrevivir Elena por su cuenta con un bebé prematuro? ¿Intentó comunicarse en algún momento? ¿O tal vez cambió su identidad para protegerse de quien quiera que la amenazaba? Por sugerencia del investigador privado, publicaron anuncios en periódicos locales con los datos de Elena y la historia familiar, implorando información sin conseguir respuesta. Donde sea que estuviera, si es que aún vivía, no parecía tener intenciones de ser hallada. Una noche, luego de semanas estancados en la búsqueda infructuosa, Pablo encontró a Ana sollozando en silencio sobre la mesa del comedor, rodeada de papeles y recortes del caso. Se le encogió el corazón al verla así. «Mi amor, no llores», le dijo abrazándola. «Tu mamá debe tener sus razones para no aparecer, pero nos tiene a nosotros ahora. Estamos juntos y eso es lo único que importa, somos familia. Pero es tan injusto», sollozaba Ana. «Tantos años perdidos, ¿por qué? Quisiera poder decirle qué pasó, por qué me abandonó siendo un bebé». «Escúchame, Ana», le dijo Pablo mirándola firme a los ojos. «Tu madre tendrá que vivir con la decisión que tomó el resto de su vida. Pero no te abandonó porque no le importaras. Estoy convencido de eso. Debió tener un gran conflicto o miedo para desaparecer así. No justifico lo que hizo, pero ahora estamos juntos y ya nada nos separará, mi niña adorada». Ana asintió en silencio y se refugió entre los brazos protectores de su padre como cuando era pequeña. Tenía razón, no podía cambiar el pasado, pero él le había devuelto la posibilidad de tener un futuro juntos como familia, y con eso le bastaba.